esta mañana quiero que miremos a la vida de Jesús como nuestro modelo de desarrollo. Nadie en el planeta Tierra ha vivido y ha sido la persona más desarrollada que Jesús. Y Jesús fue la persona más desarrollada y nuestro modelo, el modelo para el cristiano, a causa de que él creció en las 3 relaciones fundamentales que Dios dio al ser humano. Pero ¿por qué él pudo tener tanto éxito en esas relaciones? Nosotros fuimos creados para relacionarnos. Cuando nosotros miramos a la Trinidad y miramos que ellos vivieron eternamente para siempre, han vivido en relación y que son 3 personas. Una persona sola no podía tener relación, necesitamos más de uno para tener relaciones. Entonces cuando miramos a la Trinidad, miramos sus relaciones y miramos que en esa relación hay amor, hay servicio, hay comunicación, compromiso, pacto, entrega. Vemos todas estas cosas en la Trinidad. Por lo tanto, cuando Dios decide crear al hombre, a la mujer, entonces nos crea. La prioridad, lo más importante que nos creó fue para relacionarnos, para relaciones. Y hay 3 relaciones primarias, principales. De ahí dependen todas las demás relaciones. Pero Jesús fue exitoso en su relación primaria con Dios. En su comunión, en su intimidad con Dios, tuvo éxito. También tuvo éxito en sus relaciones con el prójimo. Desde su niñez, al nosotros leer detenidamente Lucas, vemos que fue exitoso en relacionarse con sus parientes, con sus amigos en el pueblo de Nazaret, porque lo sabemos por su viaje que tuvo a Jerusalén con sus padres. Sus padres viajaban con mucha paz, confiando que Jesús iba muy bien. Y por eso al caer la noche, cuando se sientan a comer y no viene Jesús a la mesa, los padres están diciendo, ¿y dónde está Jesús? No llegó a comer. Y preguntan a todos, saben que Jesús se llevaba bien con todos y demás, por lo tanto, él debería estar con alguien. Entendemos que fue exitoso cuando vino el tiempo de su ministerio, fue exitoso en sus relaciones con la humanidad, con el prójimo, aún con los leprosos. Podemos ver, un leproso no se podía tocar, pero Jesús se acerca y toca al leproso, o sea, exitoso en sus relaciones con el prójimo. Pero también vemos el éxito que él tuvo en su relación con el mundo físico. Por lo tanto, en esas 3 relaciones principales, tan exitoso fue. ¿Cuál fue el secreto de tanto éxito? Diríamos el amor. Pero en Lucas 2:52 nos da el secreto. Este versículo tan corto nos dice que el éxito se debió a que Jesús crecía en sabiduría. En estos dichos, sus padres se aseguraban de que que Jesús estaba memorizando esos dichos sapienciales, esos dichos sabios. Por lo tanto, él creció en sabiduría. La sabiduría fue el éxito para Jesús. Si Jesús creció en sabiduría, por lo tanto, Dios quiere que nosotros también crezcamos en sabiduría. Pero para poder crecer en sabiduría tenemos que nosotros definir bíblicamente la sabiduría. El mundo nos da una definición de sabiduría. Para el mundo y el mundo académico, si ellos fueran a definir la sabiduría, ellos la definirían como una habilidad o una facultad intelectual, mental. Pero la Biblia va más allá de una habilidad mental. La sabiduría bíblica es conocer y hacer lo que Dios manda. Esa es la definición más sencilla. Conocer y hacer lo que Dios manda. Es sencillamente
seguir las instrucciones del diseñador, seguir las instrucciones del creador. Jesús fue un discípulo, porque no podía haber pedido a sus seguidores que fueran discípulos si él mismo no era un discípulo. Por lo tanto, cuando nosotros miramos a la vida de Jesús como discípulo, lo vemos siguiendo las instrucciones de su Padre. Y él dice que al caer la noche y en la mañana, él dice que venía en la mañana y decía, ¿cuál es la agenda? ¿Qué agenda tú tienes, papá, para este día? Y en el día vivía la agenda de Dios. Al caer la tarde, cumplí, obedecí, seguí las instrucciones. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de conocer y vivir las instrucciones que Dios nos dio para la vida. En todas las áreas. Estaban hablando aquí de la cultura de la economía. Necesitamos conocer las instrucciones de Dios con respecto a la economía para vivir la cultura del reino en la economía. Para ser sabio en el manejo de mis finanzas. Entonces, ¿qué nosotros concluimos? Concluimos que estas tres relaciones principales, de las cuales se derivan todas las demás relaciones, si queremos nosotros tener éxito y cumplir con las intenciones por las cuales Dios nos puso aquí en la tierra, necesitamos crecer en sabiduría. Jesús se desarrolló, dice la Biblia que crecía, había desarrollo, floreció, cumplió con el propósito por el cual Dios le trajo a la tierra. Nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que le veamos cara a cara, nosotros debemos ir cumpliendo las intenciones, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Él quiere que seamos sus discípulos. Entonces necesitamos nosotros ir creciendo y desarrollándonos en lo que Él quiere que seamos, verdaderos discípulos de Él. La sabiduría entonces nos ayuda. Mire lo que dice Proverbios 4. Proverbios 4 del 5 al 7. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Fíjese que es un clamor, es un llamado. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El libro de Proverbios es ese llamado, búscala. Dice, búscala intencionalmente, pero búscala con diligencia. Ámala, adquiere. Quiere decir, adquiere mis instrucciones. Dios está clamando y reclamando y dice, yo te di un manual, aquí está escrito este manual, aquí están las instrucciones para vivir en tus relaciones y tener éxito, para vivir en el planeta Tierra. Adquiérela, descubre el orden divino de Dios, descubre la realidad como yo la diseñé. Descubre las intenciones originales y vívelas. Para esto te he dado, y veíamos ayer cuánto Dios ama compartir su sabiduría. Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido hijos adolescentes y quizás jóvenes y usted le ha regalado algún aparato electrónico o quizás un carro, quizás algo que traía unas instrucciones para poder a funcionar lo que usted le regaló? ¿Cuántas veces ustedes le repitieron a sus hijos, por favor, lee las instrucciones? Que si la daña, si hace algo equivocado, no lo cambian. Porque es lo primero que dice, sigue las instrucciones, de lo contrario no va a funcionar en la manera correcta como el diseñador lo hizo. Y si usted no sigue las instrucciones, no se lo cambiamos. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa experiencia? Y cuando usted mira a la cara de su hijo y usted le dice, ahí está el manual, él no mira el manual.
sino que Él es atrevido. Algunos dijeron, es atrevido. Yo lo sé. Sabio en su propia prudencia. Y Él está convencido de que Él sabe cómo poner a funcionar el aparatito. Y cuando viene la frustración y no puede, y entonces se rompe, y entonces, y ahora, entonces viene la ira, viene la frustración, y por fin decide, déjame mirar. Y con aquel desgano mira el manual. Y dice, es que lo conecté mal. Y usted, como buen padre, le dice, te lo advertí, si hubiera seguido las instrucciones, no hubiese pasado tanto tiempo perdido, dañado el instrumento o lo que fue, hubiésemos ahorrado muchísimo. Fíjese de esa misma manera, piense en eso, piense que usted tiene su hijo, ahora piensa en la persona de Dios. Te doy un manual. Ahí están las instrucciones de todo lo que, de toda área en tu vida. ¿Por qué no la lees? Porque nos creemos sabios. Nosotros creemos que no la sabemos y que sabemos más que Dios. Solamente cuando fracasamos, cuando viene el quebrantamiento, cuando viene la crisis, recurrimos a la oración, recurrimos a Dios y ahora Dios sácame. Y muchas veces es Dios sácame de la crisis, pero no decimos como el muchacho, ahora déjame leer el manual. Decimos, ahora déjame ir a las instrucciones. ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Por qué fracasé? Yo quiero que miremos así la sabiduría, como esas instrucciones divinas, ese consejo celestial que viene directo del corazón de Dios. Y ese consejo directo del corazón de Dios viene por causa de que Él fue el que diseñó la vida. Y si Él la diseñó, responsable que es, tenía que darnos un manual de instrucciones. No la sabemos. Por lo tanto, vamos a buscar la sabiduría. Vamos a mirar la sabiduría en estas tres áreas. Dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Aquellos que les rodean, dice Deuteronomio, si ustedes siguen mis preceptos al pie de la letra, los pueblos alrededor se preguntarán, ¿qué Dios es este que vive tan cerca de su pueblo y que le ha dado preceptos, decretos, mandamientos tan justos que mira la prosperidad de ese pueblo? Dice Dios, si ustedes lo siguen, los pueblos alrededor van a decir eso. ¿Quién es su Dios? Y qué mucha sabiduría tiene ese pueblo. Cuando el mundo me observa, esto es lo que debe ver. Qué sabiduría, qué prosperidad, cómo florece, cómo se desarrolla ese ser humano. ¿Por qué? Porque van a preguntar, ¿y cuál es la fuente de tu florecimiento? Las instrucciones del diseñador de la vida, Dios. ¿Cuáles son estas tres relaciones? Claro, las encontramos en Génesis. Génesis 1 y 2 nos habla de mi relación, primero con Dios, la relación con la creación y la relación con el hombre. Vamos a ilustrarlo de esta manera para que nunca se les olvide. Nosotros tenemos tres colores primarios, el color rojo, amarillo y azul. De aquí dependen todos los demás colores, la mezcla que nosotros hacemos. Igual, las relaciones primarias que Dios nos ha dado son mi relación con Dios, mi relación espiritual. Él quiere que yo crezca en esta relación en el ámbito espiritual, que no solamente tiene que ver con mi intimidad y mi comunión con Él,
sino mi relación con Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los tres necesitan que le demos bienvenida en nuestras vidas. No son dictadores, no son tiranos, no son como Maduro, no imponen. Dios es libremente, invítame que yo estoy allí para ayudarte. La Trinidad, mi relación con la Trinidad, mi relación en la iglesia, el pacto con el cuerpo de Cristo. Y tengo un adversario, a Satanás, y tengo que aprender a relacionarme con él. Tengo que aprender las estrategias para poder derribarlo en nuestras vidas. Entonces, cuando hablo de la interacción, pero déjenme decirles, hay veces nosotros usamos la palabra relación como una interacción así, la interacción con Dios, con los hermanos de la iglesia, la interacción con Satanás. Pero más que interacción, la Biblia, la sabiduría habla de mis responsabilidades, habla de mi rol, habla de la mayordomía en esas relaciones. No es solamente interactuar, así yo conozco a Dios. No, está hablando, ¿y cuál es mi responsabilidad? Y la mayordomía, ¿cómo administro esta relación? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi rol? Cuando hablamos de las relaciones en el mundo físico, ¿de qué relaciones estamos hablando? Estamos hablando de la relación con la creación, pero hay veces nos limitamos. Nos limitamos en el área física y decimos, sí, esto implica cómo voy a ser buen mayordomo de la tierra, cómo voy a ser buen mayordomo del medio ambiente, cómo voy a ser buen mayordomo de mi tiempo, cómo voy a ser buen mayordomo del espacio. Pero mi primera relación está con mi propio cuerpo. Por lo tanto, tiene que ver con la nutrición, la salud, ejercicio, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de mi cuerpo. Y la Biblia nos da instrucciones claras. Cuando amamos la sabiduría, entonces buscamos en la Biblia, Señor, ¿cuáles son las instrucciones para tomar cuidado de esa primer relación física que es con mi propio cuerpo? Pero cuando no seguimos las instrucciones, yo soy culpable, cuando no seguimos las instrucciones divinas para el mantenimiento, la mayordomía de mi cuerpo, el cuerpo no las cobra. Y entonces sufrimos consecuencias. Pero ¿qué más? Cuando hablamos de la relación con el mundo físico, estamos hablando entonces no solamente de la tierra, de las plantas, de los animales, estamos hablando también del manejo de mi salud, de mi cuerpo. Y claro, tiene que ver con todo el mundo físico. Y yo soy el primero como cristiano que debo dar ejemplo. Esta semana antes de llegar aquí, yo estaba tomando cuidado de la basura. Y entonces vienen de muchas iglesias para ayudarnos con el manejo de la basura. Y ellos quieren, como es basura, entonces la tratan como basura. Ay, no, pero Yarlene, no te preocupes tanto, no tienes... No, pero vienen los camiones, yo quiero que lo reciclable, yo quiero que los cartones y el papel vaya a un lado, yo quiero que lo orgánico vaya a otro. No, pero no te preocupes, ellos vienen y... No, y es una lucha constantemente. Al fin tuve que reunirle, miren, nosotros somos responsables del trato que le damos al planeta Tierra. Y si no somos buenos mayordomos, nos lo va a cobrar. Por lo tanto, tengo que mostrar el reino de Dios al manejar la basura. Necesitamos entonces ser sabios en cómo manejamos toda esta basura. Aunque seamos los únicos en todo el pueblo que manejemos la basura correctamente. Pero lo hacemos porque la sabiduría dice que es vivir de tal manera que agrado a Dios. Entonces a Él, aunque nadie más quede agradado, Dios queda agradado, y eso es lo suficiente para hacerlo bien, para manejar nuestra basura bien. Entonces tiene que ver
con todo. Y en nuestros hogares, pues tiene que ver aún con el manejo de los desperdicios, con el manejo de la propia basura. Entonces, mi relación con el mundo social. Fíjese que cuando hablamos de la relación social, generalmente pensamos en familia. Y la Biblia es clara en darnos instrucciones sobre el rol de papá, de mamá, de hijos, todo. La Biblia nos da instrucciones cómo criarlos y demás. Pero también la sabiduría y el libro de Proverbios nos enseña cómo relacionarnos con los vecinos. Somos responsables, hermanos, de relacionarnos con nuestros vecinos. ¿Conoce usted sus vecinos? No, ya leí, pero en el siglo XXI, hoy con la tecnología, con todo, ya no hay vecinos, estamos tan ocupados, la vida es terrible, olvida. Yo no conozco mis vecinos, aunque llevo 20 años ahí viviendo. Hermanos, Proverbios dice que nosotros debemos ser buenos vecinos y cómo hacerlo. Entonces, tenemos los vecinos y tenemos el gobierno también. Fíjese cuánta Proverbios nos habla de todas las relaciones que nosotros establecemos aquí en la tierra. Por lo tanto, fíjese, estas relaciones no solamente hablan de interacción, sino de mayordomía. Habla de responsabilidad en cada una de estas áreas. Y la Biblia dice que Jesús crecía en estas tres relaciones. Pero la razón que crecía en estas relaciones es porque Él crecía en sabiduría. Entonces, ¿cómo relacionamos nosotros la sabiduría? ¿Cómo la relacionamos? Bueno, Proverbios nos habla de cómo relacionarlas. Y yo quiero que la relacionemos en esta mañana con esta ilustración. Vamos a pensar en una rueda. ¿Qué contiene una rueda? Una rueda tiene un eje, un centro. Una rueda tiene, ¿qué más? Radios. Y una rueda tiene un ring. Nosotros vamos a colocar la sabiduría como el ring. Yo estoy en el eje, es mi vida. Los tres radios, la relación física, la relación social y la relación espiritual. Yo me tengo que estar moviendo hacia las intenciones de Dios, o sea, el propósito por el cual yo vine a este mundo. Desarrollar, crecer, florecer en todas las áreas. La sabiduría juega un papel tan importante porque cuando usted ve el ring de una rueda, imagínese que a esta rueda le faltara el ring. ¿Para qué serviría la rueda? Está arruinada, no nos sirve, no nos va a llevar esa rueda a ningún lugar. Y si le falta un radio, tampoco. Y si le faltan dos radios. Y si están débiles los radios. Y si el rin está torcido. Y si el eje está descentralizado. A otro lado. La rueda no funciona. Para que la rueda funcione, necesita estar en un estado perfecto. Para que esta rueda se mueva, necesita entonces que haya un equilibrio. Un equilibrio en todas las áreas. Y la rueda entonces me va a llevar hacia el lugar que quiero llegar. Va a cumplir con las intenciones que Dios tiene para mi vida. Pero imagínese que usted se ha dedicado a buscar en la Biblia toda la sabiduría con respecto a la relación espiritual. Entonces usted conoce muy bien las disciplinas espirituales. Usted conoce mucho sobre la guerra espiritual. Usted sabe todo lo que tiene que ver con Satanás y cómo ataca a Satanás. Pero usted no ha leído las instrucciones con respecto a las relaciones con los vecinos. O no ha leído las instrucciones con respecto a cómo tratar el medio ambiente, cómo manejar la basura. O la salud, su propio cuerpo. O el manejo de su tiempo, que no es reciclable. Día que se perdió. O sea, si no
hizo mucho en ese día, no cumplió con lo que Dios quería que usted cumpliera, pues ese día se perdió. No se recicla el tiempo. Por lo tanto, si usted no ha leído las instrucciones de cómo manejar sus finanzas, cómo ser mayordomo de los dones y talentos que Dios le dio, cómo desarrollarlos, ¿qué le pasa a la rueda? Está desequilibrada y la rueda no le puede llevar, o sea, no vamos hacia las intenciones que Dios quiere, no avanzamos al no haber equilibrio. Necesitamos equilibrio en las tres áreas. La sabiduría reconoce el diseño de Dios, cómo Dios nos creó y para qué nos creó y el propósito por el cual nos creó. La sabiduría nos enseña cómo debemos entonces vivir la vida. Por eso es que cuando leímos en Deuteronomio dice, está delante de ti, tú escoges el camino de la sabiduría o el camino de la necedad. Y al final del camino vas a lograr la vida o la muerte, el florecimiento o la decadencia, la destrucción, la muerte. Usted se podría ubicar en una de estas ruedas. ¿Cómo está su vida? Si usted va a evaluar su vida con respecto a la sabiduría. ¿Le falta sabiduría en qué área? O usted dice, es que yo nunca he buscado en la Biblia aún la definición de sabiduría. Por lo tanto, ¿cómo vivo mi vida? ¿Dónde me falta? ¿Qué pasa cuando los 3 rayos son fuertes y la llanta está completa? Todo funciona. Si la rueda balanceada representa nuestra vida, ¿hacia dónde entonces nos dirigimos? Las intenciones de Dios. ¿Cómo nos ayuda la sabiduría? Nos ayuda a movernos hacia las intenciones de Dios en todas las relaciones. Mi relación espiritual, física y social. ¿Cuándo le falta? ¿Qué le pasa a la rueda cuando un rayo está débil, rota o no está? No hay movimiento, no estamos creciendo, no estamos desarrollándonos. La rueda tiene que estar completa. La rueda representa la sabiduría. Los 3 rayos son esas 3 relaciones y el centro o el eje representa mi vida. Es bastante difícil usar la rueda si le faltan las llantas, si le falta un rayo o si está roto o débil. No puede avanzar. Y Proverbios es el libro que nos habla de la sabiduría. Mientras obedecemos y meditemos en las instrucciones de Dios, ¿qué vamos a hacer? Obtenemos gran sabiduría, perspicacia y entendimiento. Dios nos dio sus instrucciones, Dios nos dio su sabiduría para que supiéramos cómo relacionarnos con el mundo espiritual, el mundo físico y con otras personas, de tal manera que recibamos la máxima bendición en cada relación. ¿Qué nos enseña entonces el libro de Proverbios? El libro de Proverbios nos enseña cómo vamos a vivir en esas 3 relaciones. Dios nos dio instrucciones para cada relación. Es la sabiduría. No podemos crecer según el ejemplo de Cristo sin la sabiduría de Dios. La gente debería poder verla, la sabiduría, verla en nuestras vidas, experimentarla en nuestro servicio y escucharla en nuestras palabras. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos o nuestra familia extendida debe venir a nosotros para buscar sabiduría, para que nosotros podamos llevarlos a la realidad y decirle, tú estás viviendo en una mentira, en un engaño.
Tú estás viviendo fuera de la realidad y por eso la confusión, el fracaso, por eso la crisis. Pero Dios te está dando una oportunidad, ¿para qué? Para regresar al diseño original. Y Él te quiere dar las instrucciones de cómo comienzas a enderezar tu vida para que tu vida funcione como Él la diseñó y entonces puedas recibir bendición y ser de bendición para otras. Porque Dios nos quiere bendecir no solamente para auto mantenernos, pero quiere bendecirnos para que nosotros seamos de bendición a nuestra comunidad y a nuestra nación. Pero si no vivimos la vida en la manera como Dios la diseñó, no podemos ser de bendición a otros. Somos parte del problema. Las bendiciones y el equilibrio en la vida vienen cuando obedecemos la sabiduría de Dios en cada relación. No hacerle caso a la sabiduría de Dios trae destrucción y trae ¿qué? Desequilibrio. Cuando tenemos equilibrio, nos movemos fijamente hacia las intenciones que Dios tiene para nuestra vida y servicio, para ser de bendición a otros. El secreto está en la obediencia a esas instrucciones. Podemos orar para influenciar a otros, para que obedezcan su sabiduría. Los que obedecen a Dios viven de una manera digna y le agradan a Él. La sabiduría es sencillamente vivir la vida a la manera de Dios. Nos va a dar instrucciones, la sabiduría, en todas las áreas a nivel individual, a nivel de iglesia, a nivel de sociedad, no solamente a nivel en la economía, en la política también. Nos va a dar instrucciones en nuestras relaciones sociales. Pero la sabiduría, hermanos, hay algo que me mueve en el libro de Proverbios. Porque dice que la iglesia del Señor, dice, es la llamada a mostrar al mundo sabiduría. O sea, usted y yo somos llamados a mostrar al mundo la sabiduría de Dios cuando vivimos en ese orden divino que Él nos dio. La sabiduría está llena, el libro de Proverbios está lleno de virtudes y vicios, así como en el Antiguo Testamento los encontramos, se resumen en el libro de Proverbios. Y para el desarrollo moral y espiritual, porque fíjese una cosa, nosotros hemos desligado nuestro desarrollo espiritual de nuestro desarrollo moral. Pensamos que las disciplinas espirituales me llevan a vivir en esta relación en un mundo espiritual, pero que nunca el mundo espiritual toca el mundo físico. Proverbios me dice, el desarrollo espiritual nos tiene que llevar a un desarrollo moral. Por lo tanto, hablamos de desarrollo espiritual y desarrollo moral. Ese es el fundamento para el desarrollo social, económico y político. No podemos tener desarrollo social en nuestras relaciones sociales, en la economía o en la política, si no desarrollamos lo moral y lo espiritual. Y hay 7 virtudes, hay 7 cualidades que Proverbios nos anima y nos motiva a desarrollar en nuestras vidas, para que de ahí podamos crecer en las demás áreas. Y cuando Proverbios nos habla, nos está hablando de esas 7 virtudes. Pero cada vez que habla de una virtud, habla del vicio. Si yo no desarrollo esa virtud, tengo un vicio. Y nos habla Proverbios que necesitamos nosotros crecer. Crecer en la oración. Fíjense que Proverbios habla que la oración debe ser parte integral del hombre sabio. La Biblia habla del arrepentimiento. Proverbios dice que el hombre sabio es pronto para reconocer que hizo lo mal, que hizo mal. Y por lo tanto,
se arrepiente. El hombre sabio es justo, no es soberbio. Habla que vive en rectitud. Habla de la alegría. Por eso hablábamos que la felicidad, como dice Dennis Prager, es un mandato. Y Proverbios lo habla. Dice que la persona sabia, a pesar de todas sus circunstancias, vive en alegría, en gozo. Es una virtud. Está hablando. Y por último habla de la mansedumbre. Dice que estas 7 virtudes, el hombre sabio las desarrolla, crece en ellas. Es el fundamento. ¿Para qué? Para que las demás áreas prosperen y crezcan. Hermanos, Dios ha sido bueno en gran manera en darnos a nosotros, su pueblo, el pueblo del pacto, cómo vivir, cómo que se cumpla la voluntad de Él aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y somos el pueblo de Dios, los llamados a hacerlo. ¿Cuántos de ustedes dicen en esta mañana, yo necesito crecer en sabiduría? ¿Cuántos de ustedes dicen, la rueda mía está un poco chueca? Por darle una palabra. Pero necesito enderezar mi rueda para que cumpla con las intenciones de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo necesito estudiar el libro de Proverbios como familia juntos, mi esposa y yo, si están ustedes ya solos en su hogar, o con mis hijos, cuánto necesitan? Hermanos, queremos darles una guianza para que ustedes lo puedan estudiar como familia, el libro también de Proverbios. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer en esta mañana un compromiso delante del Señor, que intencionalmente y diligentemente aplicaremos nuestras vidas a la búsqueda de la sabiduría de Dios. Hemos aplicado nuestras vidas a la búsqueda del conocimiento y tenemos grados, hermanos académicos, en conocimiento en todas las áreas. Y fuimos disciplinados y pagamos el precio que fue para obtener un título en conocimiento. Un conocimiento natural, terrenal, de aquí. Pero dice que debemos nosotros no solamente obtener conocimiento, sino entendimiento, pero la preeminencia la tiene la sabiduría. Lo principal, lo más importante es la sabiduría. Conocer el orden divino de Dios. Hermanos, hay mucho conocimiento que hemos obtenido en esta tierra que de nada nos sirve, porque no corresponde a la realidad como Dios la creó. Por lo tanto, no ha servido todo ese conocimiento para cumplir con el propósito eterno por el cual fuimos creados. Pero lo que nos queda de vida, queremos decirle, Señor, queremos ser el pueblo del pacto, el pueblo sabio, el pueblo que conoce tus leyes, tus mandamientos, tus instrucciones, que habla en sabiduría. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y te damos gracias porque este libro, este manual de vida, tú nos has dado instrucciones para vivir aquí en la tierra. No hemos sido tan diligentes en buscar las instrucciones para cada relación en nuestras vidas. Pero oramos y pedimos en esta hora. Pedimos, Señor, perdón. Nos arrepentimos de no haber sido diligentes en la búsqueda de la sabiduría. Y rogamos, Señor, que nos ayudes para enderezar la rueda de nuestras vidas, para nosotros cumplir con las intenciones, con el propósito por el cual nos pusiste aquí en la tierra, para llevar a nuestra nación bendición a través de la sabiduría, para llevar a nuestras familias, a nuestros vecinos y comunidad esta sabiduría de lo alto. Gracias por recordarnos una vez más nuestras responsabilidades. Gracias por recordarnos una vez más la mayordomía
la mayordomía que tenemos de estas tres relaciones principales, primarias. Gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad. Gracias por enderezar nuevamente nuestro caminar, por ponernos nuevamente en la senda como cantábamos. Ese llamado a que regresemos a ti, regresemos a buscar la sabiduría, regresemos a buscar el consejo tuyo, la advertencia tuya, la vida. Tú nos haces un llamado a la vida en esta mañana y nos da la gracia y nos das el poder y nos das la revelación y nos das a tu Espíritu Santo para darnos, Señor. No nos mandas solos, sino tú, Señor, a nuestro lado. Nos equipas para hacerlo a la manera tuya. Esta es tu gracia, este es tu amor, esta es tu bondad, tu perdón, tu fidelidad. Este es tu carácter, este es tu paternidad, el estar a nuestro lado para ayudarnos a crecer, a florecer. Ayúdanos, Señor, a continuar en obediencia a esta palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestro caminar contigo. Ayúdanos, oh Dios, a mostrar a los que nos rodean con nuestra vida y nuestro servicio la sabiduría. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la bendición. Gracias por ese llamado, por ese potencial que tenemos para florecer. Y gracias por nuestro país. Gracias, Señor, que alrededor de este país tú estás llamando a tu pueblo y a la iglesia a ese arrepentimiento, a regresar a esta verdad. Gracias, Señor, para que tú sanes la tierra, para que tú sanes nuestra tierra, para que tú nos protejas, para que tú nos des la paz que tanto anhelamos. Gracias, Señor. Ayúdame a hacer mi parte que me corresponde en esa tarea que tú tienes de traer sanidad a nuestra nación. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén.